Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de bacteriología. En la actividad diaria dentro de un hospital o de un centro de atención en salud, ocurren una serie de procesos y técnicas que son realizados por el personal de salud y que requiere de mucha seguridad contra microorganismos patógenos para evitar enfermedades por contaminación. Es por eso que se debe garantizar la seguridad con métodos de esterilización, desinfección y antisepsia, mismos que requieren de mucho conocimiento, puesto que los procesos son variados, son muchos, los materiales sometidos a ellos además son innumerables. Es en virtud de ello que hoy deberemos analizar las técnicas de esterilización, desinfección y antisepsia. Estos tienen un mayor o menor grado de letalidad. En estos procesos vamos a identificar diferentes técnicas, vamos a analizar los mecanismos de acción, por qué destruyen a los microorganismos y vamos a citar ejemplos de su utilización o su empleo en la práctica médica. En orden de mayor a menor letalidad microbiana se hallan los procesos de esterilización y desinfección. Estos ocurren sobre superficies y objetos inanimados. Por otro lado se encuentra la antisepsia, que es un proceso por el cual se garantiza la eliminación de microorganismos patógenos en mucosas y piel para una posterior intervención o recuperación cutáneo-mucosa. Por definición, esterilización viene de sterilis, incapaz de reproducirse. Se refiere entonces a la destrucción total de los microorganismos, incluyendo las formas más resistentes, entre las que podemos identificar las esporas bacterianas, están dadas fundamentalmente por microorganismos gram positivos, micobacterias, que tienen una pared especial que las hace muy resistentes, los virus sin manto y muchos hongos. La desinfección se refiere a la destrucción, eliminación o inhibición de microorganismos en objetos inanimados, pero se diferencia de la esterilización porque pueden persistir las formas más resistentes. La antisepsia, que viene de anticontricepsis putrefacción, se refiere a la destrucción o inhibición del crecimiento de microorganismos, pero sobre tejidos vivos. El concepto de asepsia se refiere más al conjunto de procedimientos que evitan la introducción de microorganismos patogénicos dentro de un determinado organismo, ambiente u objeto. En conclusión, estos procedimientos se van a implementar en un determinado ambiente con el objetivo de prevenir y evitar la contaminación del mismo por agentes patológicos e infecciosos. Para conseguir esto se emplearán diferentes técnicas de limpieza, de esterilización, de aislamiento, etc. ¿Cuáles son los métodos de esterilización que conocemos y que se aplican a la práctica médica? Tenemos métodos físicos y químicos. Dentro de los primeros podemos identificar calor seco, calor húmedo, las radiaciones o por acción mecánica la filtración. Y dentro de los métodos químicos identificamos varios agentes, entre los que podemos mencionar el óxido de etileno, el formol, formaldehído o los similares, el plasma del peróxido de hidrógeno o algunas soluciones químicas como el ácido peracético. La esterilización por calor. Es importante conocer el punto térmico de muerte, término que se refiere a la temperatura más baja a la cual una suspensión microbiana se destruye en el lapso de 10 minutos. Cuando se aplica calor, se ha visto que suceden diferentes acciones, como la desnaturalización de proteínas, la lesión de las membranas o la ruptura de ADN. Cuando suceden estas acciones, las células dejan de ser viables y se mueren. Sabemos que este punto térmico puede ser variable. Hay microorganismos o bacterias más resistentes que otras, pero es importante aplicar el punto definitivo para evitar la sobrevida de cualquiera. El calor húmedo tiene como mecanismo de acción la desnaturalización y coagulación de las proteínas. Esto se debe fundamentalmente a dos razones.
Sabemos que el agua es una especie química muy reactiva y hay muchas estructuras biológicas, las macromoléculas como el ARN o el ADN, proteínas y otras, que son producidas por reacciones que eliminan agua. Por lo tanto, cuando hay reacciones inversas, se produce un daño a la célula y causa la liberación de productos tóxicos. Además, hay que considerar que son macromoléculas fundamentales en la vida celular, las proteínas con su estructura secundaria y terciaria. Estas estructuras, que se estabilizan mediante uniones por puentes de hidrógeno intermoleculares, pueden ser reemplazados y rotos por el agua a altas temperaturas. Al suceder esto, estas proteínas dejan de ser funcionales y también estructurales. El vapor de agua posee un coeficiente de transferencia de calor mucho más elevado que el aire. Por lo tanto, los materiales húmedos conducen el calor mucho más rápidamente que los materiales secos, debido a la energía liberada durante la condensación. Es así que la esterilización en calor húmedo requiere menores temperaturas y menor tiempo en comparación con la esterilización por calor seco. Los equipos que se utilizan para la producción de la esterilización por calor húmedo, que es vapor bajo presión, es el autoclave. Las condiciones de funcionamiento son una temperatura de 121 grados centígrados, una presión interna de 103 kilopascales por encima de la presión atmosférica, o dicho de otra forma, una atmósfera de presión sobre la presión atmosférica, y el tiempo que debe ser de 15 a 20 minutos de esterilización. El mecanismo de acción, y hemos dicho el calor húmedo, vapor saturado a presión, y donde es fundamental la desnaturalización proteica. En la práctica médica se utiliza para ropa de uso hospitalario, para guantes de goma que pueden soportar esta temperatura de 121 grados centígrados, para medios de cultivo, etc. Esterilización por calor seco. Su mecanismo de acción es la desecación de la célula, la producción de efectos tóxicos por los niveles elevados de electrolitos a los que da lugar, se generan procesos oxidativos y fusión de membranas. En este caso, los efectos se deben a la transferencia del calor desde los materiales que están siendo esterilizados hasta los microorganismos que están en contacto con esto. Sin embargo, este requiere un mayor tiempo y temperatura, porque el aire es un mal conductor de calor, penetra mucho más lentamente en comparación con el vapor de agua, y la acción destructiva no tiene tanto efecto porque la actividad del agua del medio es baja. La acción destructiva sobre las proteínas y los lípidos necesita mayor temperatura. Recordemos que las proteínas tienen una estabilización intramolecular mediante puentes de hidrógeno, y estas son mucho más difíciles de ser rotas con el calor seco. Las altas temperaturas se pueden lograr en estos hornos de incineración, y ese es un método de esterilización, de eliminación de microorganismos cuando el material mismo va a ser desechado. Por ejemplo, apósitos contaminados pueden meterse a un proceso de incineración y eliminación, desechos biológicos, humanos, animales, la utilización de una llama de mechero para esterilizar una asa bacteriológica también es un método de incineración. El pupinel u horno Pasteur es el equipo que empleamos para la generación del aire caliente, donde vamos a tener un funcionamiento de 160 a 180 grados centígrados por el lapso de 1 a 2 horas. Se aplica mucho al material de vidrio y en la práctica médica al instrumental quirúrgico. Cada uno de estos equipos y métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas en el caso de la esterilización instrumental quirúrgico es que todo material que tiene su filo va a perderlo, ya por el mismo proceso de dilatación. Sin embargo, se recomienda este método versus la esterilización por el autoclave, porque con mayor vapor o con mayor concentración de agua, el material de
metálico tiende a corroerse en el tiempo. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre los dos equipos que con mayor frecuencia se utilizan en la práctica médica? Autoclave versus pupinel. Recordemos que el autoclave es esterilización por calor húmedo y el pupinel por calor seco. La temperatura, 121 menor, 160 mucho mayor. El tiempo también es mucho mayor en el pupinel, por lo que ya hemos mencionado y hemos hablado un poco de los mecanismos de acción. Su modo de acción, uno es por difusión del agua y el otro es por aire, calentamiento por contigüidad. Los materiales, en general, los dos equipos permiten esterilización de materiales que soporten altas temperaturas. Las radiaciones. Sabemos que hay una gama de radiaciones dependiendo mucho de su longitud de onda. Podemos diferenciar los de alta y los de baja energía. Los de alta energía son los que suelen ser utilizados como agentes esterilizantes debido a la actividad antimicrobiana que tienen. Vamos a diferenciar entonces la capacidad de esterilización por el tipo de radiación. Es importante considerar el tiempo de exposición y la dosis. Considerando estas tres variables, estas se pueden utilizar como principio de esterilización de materiales. Las radiaciones ionizantes, estas son las de alta energía, se caracterizan porque tienen una baja longitud de onda, tienen un buen grado de penetración, son capaces de ionizar átomos y moléculas. Como mecanismo de acción, básicamente producen iones y radicales libres que van a alterar a las bases de los ácidos nucleicos, van a alterar la estructura proteica y lipídica y por lo tanto van a alterar componentes que son esenciales para que los microorganismos puedan vivir. Cuando se hace la esterilización bajo estas condiciones, no requieren altas temperaturas. Podemos identificar rayos gamma, los rayos catódicos y las partículas beta. Muy empleados las radiaciones gamma, que son ondas electromagnéticas de menor longitud de onda, son bastante eficientes y seguros, son muy utilizados para aquellos elementos o materiales que no soportan el calor y la humedad, o sea, temperaturas altas y ambientes muy húmedos. Tenemos como ejemplos las jeringas, los catéteres y algunos otros materiales médicos que son muy termosensibles. Las radiaciones ultravioleta son producidas artificialmente, están en un espectro de 250 nanómetros de longitud de onda. Su principal mecanismo de acción es la alteración de la información genética, o sea, de las moléculas de ADN. ¿Qué hacen? Van a alterar estas macromoléculas porque son capaces de inducir a la formación de dímeros de timidina que están adyacentes. Eso determina errores en la replicación y por lo tanto va a alterar o va a llevar a la pérdida de la viabilidad de las células. Una de las desventajas, vamos a decir así, de estas radiaciones es que no son penetrantes y básicamente se utilizan para la esterilización de superficies. Por ejemplo, salas. Una sala de neonato puede ser esterilizada mediante radiaciones ultravioleta. Otro método de esterilización es la filtración. A través de esta se logra la separación de microorganismos por el paso de un líquido o un gas a través de un material que tenga una porosidad tal que permita retenerlos. Se emplea para esterilizar materiales líquidos que sean muy sensibles al calor. Por ejemplo, medios de cultivo que no se podrían esterilizar a 121 grados centígrados, azúcares, algunos antibióticos, otros medicamentos, etc. Los métodos químicos. Para lograr la esterilización, es decir, la eliminación de toda forma de vida, incluidas las esporas, se pueden emplear algunas sustancias químicas. Entre ellas podemos mencionar el óxido de etileno. Este compuesto se utiliza en forma de gas, es un gas incoloro
y se mezcla usualmente con clorofluorocarbono. Permite la esterilización de materiales termosensibles, por ejemplo, todos aquellos dispositivos, material o instrumental que es de plástico y que no podría ser esterilizado por calentamiento. También es bastante utilizado para instrumental o equipos que son bastante delicados como los endoscopios. Su mecanismo de acción es el alquilar, o sea, lograr la alquilación de los grupos hidroxilo, carboxilo, amino y sulfidilo terminales de las proteínas. Por lo tanto, van a interferir con el metabolismo proteico normal y en los procesos reproductivos de los microorganismos. Este proceso de esterilización requiere equipos especiales en los que este compuesto, esta sustancia química, pasa al estado gaseoso. El otro que podemos mencionar como un esterilizador químico es el gas plasma. Este se obtiene a partir de un principio que es el peróxido de hidrógeno, pero que va a pasar a un estado diferente. Y eso se logra gracias a la aplicación de energía de frecuencias como los microondas o el radio. Y al pasar a este estado de plasma se convierte en un gas oxidante, que es el que va a tener el principio de actividad como sustancia esterilizante. Una ventaja del gas plasma es que no produce derivados tóxicos. Otros compuestos químicos con capacidad esterilizante son los aldehídos, como el formaldehído y el glutaraldehído. Su principio o mecanismo de acción también es la alquilación, que van a actuar por lo tanto sobre proteínas y van a producir una modificación irreversible de las enzimas, lo que va a afectar la actividad enzimática, y esto al final va a alterar todo el proceso metabólico y funcional en las bacterias y en los microorganismos. Se utiliza como desinfectante o esterilizante porque dependiendo de la concentración puede eliminar la mayor parte de microorganismos o destruir incluso las esporas. El formaldehído viene como una solución acuosa, pero se debe tener mucho cuidado porque es bastante tóxico y se ha visto que a la larga puede ser un cofactor cancerígeno. El glutaraldehído se considera menos tóxico, es mucho más activo cuando se utiliza en un medio con pH alcalino, pero tiene la desventaja, al igual que muchos otros compuestos, de que puede ser inactivado en presencia de materia orgánica. Si continuamos con las sustancias químicas con capacidad esterilizante, tenemos el ácido peracético, que también es un agente oxidante y que tiene una actividad excelente, y los productos finales que genera no son tóxicos, por lo tanto puede tener utilidad para ciertos tipos de requerimientos. ¿Cómo podemos comparar entonces los métodos de esterilización? ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre ellos? El agente esterilizante hemos dicho que puede ser físico, como el calor, en el que vemos discriminado el calor húmedo y el calor seco, y como uno de los agentes esterilizantes importantes el óxido de etileno. La primera diferencia que podemos mencionar es que los esterilizantes por calor, como dice su nombre, van a permitir la eliminación de los microorganismos a temperaturas elevadas. Esa ventaja tiene el óxido de etileno, que en esas cámaras, cuando se introduce el gas, se puede esterilizar el material en frío, o sea, a una temperatura que no afectaría el material de los instrumentos o dispositivos termosensibles. El tiempo también es variable. Ya hemos visto que cuando trabajamos con vapor de agua y a sobrepresión, por ejemplo en un autoclave, la esterilización va a ser alrededor de 15, máximo 30 minutos. En el caso del calor seco en un horno de Pasteur, también hemos visto que la temperatura es mucho más alta y el tiempo más prolongado. Estamos hablando de 30 a 120 minutos, y cada uno de estos tiene una indicación específica dependiendo de la naturaleza del material que queremos esterilizar. El óxido de etileno requiere más tiempo. Estamos hablando, dependiendo de la temperatura, entre 2 horas a 5 y media horas aproximadamente, pero tiene esa ventaja de que nos permite esterilizar materiales plásticos, goma. Ahora, los métodos de esterilización van a tener una efectividad dependiendo de 3 elementos, como son la concentración, el tiempo de actividad y la temperatura.
se debe evaluar estas tres variables para lograr la mayor efectividad en el proceso de esterilización, cualquiera que sea el método que se emplee. Para poder lograr verificar la calidad de esterilización, se ha visto que deberíamos realizar los controles del proceso. Se pueden utilizar como métodos de control de calidad de la esterilización estos tres: un indicador físico, un indicador químico, un indicador biológico. Indicador físico es que controlemos en los equipos que utilizamos las variables como temperatura, presión e incluso tiempo. Son indicadores químicos, compuestos que tienen un determinado color a cierta temperatura, pero que cambian de color cuando se eleva la misma. Por ejemplo, un indicador químico para un autoclave va a tener un color determinado en frío, pero este va a cambiar de color cuando alcanza la temperatura de esterilización de los 121 grados centígrados. Y en cambio, el indicador biológico es aquel que va a utilizar un microorganismo que es bastante resistente. O sea, junto con el material que se esteriliza, se van a incluir esporas generalmente de bacterias que van a sufrir todo el proceso de esterilización, y al final del mismo se hace una verificación de la viabilidad de estos microorganismos resistentes. Y de acuerdo a eso se tiene o se puede lograr un control de calidad del proceso de esterilización. Acá tenemos modelos de cómo se aplican los indicadores químicos. Pueden venir en cintas adherentes, pueden estar adheridos directamente a la envoltura del material que se quiere esterilizar, o pueden venir en cintas que se colocan juntamente con el material, o sea, dentro de los empaques, para poder observar el viraje de color. Estos, antes de esterilizarse, tienen un color así, clarito. Y después de que se esteriliza, si la temperatura ha logrado subir al valor establecido, estos van a cambiar de color, y eso es lo que se puede observar al momento de utilizar el material. Los indicadores biológicos son dispositivos que están preparados de esporas. Pueden venir como estos, en forma de ampollitas, o pueden venir en sobres. Estas esporas no son patógenas usualmente y se caracterizan porque son altamente resistentes a temperaturas elevadas. Se colocan estos dispositivos juntamente con el material que se quiere esterilizar. Se realiza todo el proceso de esterilización y luego se saca y se ve el crecimiento del microorganismo. Cuando salen estos dispositivos, se colocan en unas estufas o incubadoras especiales como estas, por ejemplo, para que le dé una temperatura un cierto tiempo y se observe el crecimiento de microorganismos. Lógicamente, si el proceso de esterilización es correcto, las esporas mueren y cuando se incuba y saca no hay cambio alguno. Pero si la esterilización no ha sido correcta, después de la incubación se observa un viraje de color que indica crecimiento de microorganismos. Esto, por lo tanto, nos va a permitir establecer la eficiencia o la calidad del proceso de esterilización, eficiencia en la eliminación de microorganismos. Nos permite garantizar que el material que sale es estéril y por lo tanto puede ser utilizado con mucha seguridad. Hay diferentes modelos y todos tienen el mismo objetivo, ¿cierto? Estos indicadores sí garantizan la calidad de la esterilización, a diferencia de los indicadores químicos o cintas testigo que solamente indican que ha alcanzado la temperatura que debería. Esa es la diferencia entre ambos indicadores. Pasemos a ver lo que es la desinfección. Sabemos que es el uso de procedimientos físicos o agentes químicos para destruir a la mayoría de las formas microbianas. Sin embargo, no garantiza la eliminación de las formas resistentes, como por ejemplo las esporas u otros que tienen una naturaleza mucho más resistente, como por ejemplo micobacterias, los virus sin manto especialmente y los hongos. Dependiendo de
la acción sobre los microorganismos, se pueden diferenciar los desinfectantes de alto nivel, de nivel intermedio o de bajo nivel. Esto está muy relacionado con el tipo de objetos que se pretende tratar y el empleo que tengan estos en algunos procesos. Por ejemplo, desinfectantes de alto nivel se aplica a objetos utilizados en técnicas invasivas, pero que no se podrían esterilizar. Por ejemplo, los endoscopios. Desinfectantes de nivel intermedio se van a utilizar para limpiar superficies o instrumentos en los que es muy poco probable que haya una contaminación con esporas o microorganismos muy resistentes. Estamos hablando de instrumentos semicríticos y vamos a ver después a qué se refiere. Ejemplo, tenemos los alcoholes, los compuestos de yodo o compuestos fenólicos se consideran de nivel intermedio. Y existen otros compuestos como los de amonio cuaternario que son de bajo nivel y se usa básicamente para tratar instrumentos o dispositivos que no son críticos. Los desinfectantes pueden actuar, pero la efectividad de los mismos va a depender de determinadas variables. Por ejemplo, tipo de agente microbiano sobre el que vaya a actuar, el tiempo de contacto, la curva de muerte del agente infeccioso, la temperatura a la que actúan estos compuestos, la concentración del desinfectante, el pH en medio del cual tiene que ejercer su acción, cuál es la forma que está preparado o la formulación y la interferencia con sustancias que podrían estar en el medio y que pueden actuar como barrera. Por ejemplo, muchos de los desinfectantes van a disminuir su efectividad o su acción en presencia de materia orgánica. Para poder evaluar la capacidad de estos compuestos químicos como los desinfectantes o ya vamos a ver los antisépticos, se van a emplear criterios como su capacidad de eliminar bacterias en general, bacterias que son más resistentes por la naturaleza de su pared como las micobacterias, las formas de resistencia como son las esporas, los hongos y los virus. Y en función a esto vamos a tener una clasificación y que va a servir también para ver cuál es la utilidad en determinada situación. Ejemplos de desinfectantes. Tenemos los compuestos de cloro. Es posible identificar tres formas de cloro en el agua. El cloro elemental, que es un potente agente oxidante, el ácido hipocloroso y el ion de hipoclorito. El mecanismo de acción de los compuestos clorados es que actúan sobre las proteínas y los ácidos nucleicos de los microorganismos. Tienen la capacidad de oxidar los grupos sulfidrilo y atacan a los grupos amino, indoles y al fenol de la tirosina. Al modificar químicamente estas macromoléculas, los microorganismos terminan siendo inviables. El producto que mejor se conoce es el hipoclorito de sodio, conocido comúnmente como lavandina. Este es activo sobre todas las bacterias y además puede actuar a diferentes temperaturas, en un rango determinado de temperaturas. La actividad bactericida del hipoclorito de sodio se debe al ácido hipocloroso y al cloro, que son las formas que se generan cuando el hipoclorito es diluido en agua. La actividad germicida del ion hipocloroso es muy reducida porque es difícil que penetre dentro de la célula debido a la barrera semipermeable de la membrana citoplasmática. Pero el ácido hipocloroso, que es neutro, puede entrar mucho más fácilmente y más el cloro que ingresa como gas. Las características de efectividad o la efectividad de estos compuestos va a variar, como decíamos, de las condiciones, como por ejemplo el pH del medio, porque sabemos que su eficacia es inversamente proporcional al pH y es directamente proporcional a su concentración. Y al igual que muchos otros compuestos, su eficacia va a disminuir en presencia de materia orgánica y además de detergentes alcalinos. Los compuestos fenólicos. Generalmente estos se utilizan como un patrón para poder comparar la actividad de otros compuestos germicidas. El mecanismo de acción contra los microorganismos es que tienen la capacidad de desorganizar todas las membranas de naturaleza lipídica.
Una ventaja que tienen es su capacidad de actuar sobre Mycobacterium tuberculosis y además que pueden modificar su actividad y aumentarla por halogenación. Dentro de ellos vamos a nombrar los bisfenoles, que se trata de dos compuestos fenólicos unidos entre sí. Luego tenemos los compuestos de amonio cuaternario, ejemplo, cloruro de benzalconio y cloruro de cetilpiridinio. Estos químicamente son 4 grupos orgánicos unidos covalentemente al nitrógeno. No tienen acción sobre Mycobacterium tuberculosis ni pseudomonas y tampoco sobre las esporas. Su mecanismo de acción también es desnaturalizar las membranas celulares. Los alcoholes, etanol y isopropanol, son los que más se utilizan. Estos tienen acción sobre las formas vegetativas, también sobre Mycobacterium, algunos hongos y los virus envueltos o con manto. La mayor efectividad o la mayor actividad del alcohol se da en una concentración que va del 50 al 70%. Lo más común es que se emplee al 70% de concentración. Su mecanismo de acción, ¿cuál es? Pueden lesionar la membrana celular de los microorganismos porque tienen una acción sobre la estructura lipídica, pero fundamentalmente por su capacidad de desnaturalizar las proteínas celulares. Además que tienen la capacidad de disminuir la tensión interfacial, lo que favorece su acción antimicrobiana. Aquí tenemos una lista de los métodos que se consideran de desinfección. El calor húmedo, cuando es a ebullición 75-100 grados centígrados durante 30 minutos, es un método de desinfección alto, pero no es esterilización, o sea que el proceso de ebullición no es esterilización, sino desinfección de alto nivel. Y tenemos otros como el glutaraldehído, que puede ser un desinfectante de alto nivel a una concentración entre 2 a 3.2 y a mayores concentraciones ya es esterilizante. Peróxido de hidrógeno, los compuestos de cloro, alcohol, compuestos fenólicos, iodoforos, compuestos de amonio cuaternario. Antisepsia. Se refiere al uso de agentes químicos, pero sobre piel o tejido vivo, y que permite la eliminación o la inhibición de microorganismos, pero no está implícita ninguna acción esporicida. O sea, la utilización de compuestos químicos sobre tejido vivo, pero no se eliminan esporas. Ejemplos tenemos los alcoholes. Si se fijan, volvemos a mencionar a los alcoholes en antisepsia, o sea que hay compuestos químicos que pueden ser utilizados como desinfectantes, pero también como antisépticos. Ahí tenemos los alcoholes que ya hemos visto que tienen una acción sobre las membranas de naturaleza lipídica, son capaces de desnaturalizar las proteínas, no tienen actividad residual, pero sí tienen la desventaja de que pueden ser inactivados en presencia de materia orgánica. El yodo y los yodóforos también tienen una escasa actividad residual, también son inactivados por materia orgánica y su mecanismo de acción es el ser agentes oxidantes porque va a modificar grupos funcionales de proteínas y ácidos nucleicos, lo que determina la no viabilidad de los microorganismos. ¿Qué hace? Oxida los grupos sulfidrilo o los puentes disulfuro, pudiendo también atacar a los grupos aminos, indoles, etc. El peróxido de hidrógeno, como tal en líquido, es un antiséptico débil, tiene capacidad oxidante y tiene la capacidad de formar radicales libres. La clorhexidina desestabiliza y penetra las membranas de las células bacterianas, puede precipitar el citoplasma y por lo tanto interferir con la función de la membrana, inhibiendo la utilización del oxígeno, lo que va a disminuir los niveles de ATP y la muerte celular, al afectar directamente los procesos metabólicos de generación de energía. También tiene una disminución en cuanto a la actividad en presencia de materia orgánica y en concentraciones de pH elevados. El paraclorometacilenol, que es específico, es una sustancia química específica con mayor actividad contra bacterias gram positivas,
Sí tiene actividad residual y por eso se lo incorpora mucho en los jabones, lo mismo que el triclosano, que es un componente o es una sustancia con capacidad antiséptica que se incluye en los jabones y los dentífricos. Ejemplos de agentes antisépticos: vemos nuevamente el alcohol, los iodoforos, clorhexidina, etc. A una concentración establecida. Eso sí es importante. Cada uno de estos compuestos tiene una concentración a la que se ha definido que tiene la mejor actividad. Ya hemos mencionado que las técnicas que pueden ser empleadas para la eliminación de microorganismos en ambientes, instrumentos o material se utiliza en la práctica médica. En 1957, Spalding propuso una clasificación de los materiales que van a ser utilizados en la práctica médica y que tienen que pasar por un proceso de esterilización o desinfección. Spalding organiza los materiales y elementos para la atención de los pacientes en 3 categorías. Esto en función al riesgo de generar infecciones, estableciendo en cada uno de los casos el nivel mínimo de eliminación de microorganismos necesario para considerar el procedimiento como seguro. Según Spalding, haciendo un análisis de todos los materiales que se utilizan en la práctica médica, podemos diferenciar 3: nivel no crítico, semicrítico y crítico. El no crítico se refiere a aquellos objetos que entran en contacto con la piel intacta, por ejemplo, un esfingomanómetro, un termómetro o una camilla. ¿Cuál es el requerimiento mínimo de eliminación de microorganismos? La desinfección de bajo o de medio nivel. Semicríticos son los objetos que entran en contacto con la mucosa intacta, ejemplo, endoscopios, laringoscopios, etc., que requiere una desinfección de alto nivel. Y los materiales críticos se refiere a los objetos que entran en contacto con tejidos o cavidades estériles o el sistema vascular del paciente. Ejemplo de ello tienen instrumental quirúrgico, las gasas, los catéteres, una jeringa con una aguja, etc., que requiere el nivel mínimo de eliminación de microorganismos es la esterilización. Esta clasificación de Spalding es importante de considerarla, de tomar en cuenta cuando uno ya empieza a ejercer la práctica médica. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.